Tres luchadores profesionales luchan por el cinturón de un campeón. El luchador número 1 ejerce 250 N en dirección noroeste a 53 grados del eje negativo. El luchador 2 ejerce 50 N alineado con el eje X positivo. El luchador 3 ejerce 120 N en dirección sur. Encuentre los componentes X e Y de la fuerza neta sobre la correa y encuentre la magnitud y la dirección, me imagino que de la fuerza resultante. Entonces aquí tenemos que hacer una descomposición vectorial y tenemos que hacer el diagrama de fuerza libre, donde el cinturón va a representar el origen. El luchador número 1 es el más complicado, ya que no nos dan la dirección alineada al eje X positivo, sino al eje negativo. Noroeste, ni siquiera nos están diciendo si es X o Y. Entonces comencemos. Norte es Y positivo. Oeste es izquierda, o sea, X negativo. Por lo tanto, noroeste es toda esta zona, el segundo cuadrante del plano cartesiano. Y nos indican que es a 53 grados. Que en realidad serían menos 53 grados porque ese ángulo o ese arco se encuentra opuesto al arco positivo de nuestro marco de referencia. Entonces recuerde que el ángulo θ que debemos medir es este otro. Por lo tanto, va a ser 180 de todo el arco completo menos 53, es decir, 127 grados. Y es mejor utilizar ese ángulo verdadero para no tener sorpresas luego. Los otros dos fuerzas son más sencillas porque están acomodadas directamente sobre un eje de coordenadas. La fuerza número 2 está alineada a la derecha, por lo tanto su ángulo es 0, y la fuerza número 3 está alineada al eje Y negativo, por lo tanto su ángulo es de 270 grados. Teniendo eso en cuenta, vamos a reemplazar directamente en lo que sería la suma de fuerzas. Entonces vamos a tener una fuerza neta en Y, que es igual a la suma de fuerzas. Entonces vamos a tener en la componente en Y de la fuerza número 1, más la componente en Y de la fuerza número 2, más la componente en Y de la fuerza número 3. La fuerza número 1, su componente en Y, es igual a la magnitud de la fuerza número 1 por el seno del ángulo número 1. Y ese es el único que vale la pena evaluar directamente con calculadora. Porque recuerde que la segunda fuerza, al estar alineada directamente con el eje X, no tiene componente en Y, o gráficamente podemos inferir que su componente en Y vale 0. Por lo tanto, eso se cancela. Mientras que en la fuerza número 3, su componente en Y es completo, pero alineado al negativo. Por lo tanto, la fuerza número 3 en ese caso, al descomponerla, va a dar un valor negativo. Y eso se comprueba al evaluando el seno de 270 grados, que es menos 1. Por lo tanto, la suma de fuerzas en Y se reduce a esto. Ahora miremos cómo es el equivalente en la suma de fuerzas de la componente X, que va a ser igual a, nuevamente, la fuerza número 1 por el coseno del ángulo número 1, que ese es el único que vale la pena evaluar completamente. La siguiente fuerza, la fuerza número 2, tiene todo su componente sobre el eje X positivo. El coseno de 0 es 1, por lo tanto, la componente en X, en ese caso, es igual a la totalidad de la fuerza número 2. De allí que aquí reemplazamos F sub 2. Mientras que la fuerza número 3, al estar alineada completamente al eje Y, no tiene componente en X. Por lo tanto, podemos asumir que su valor ahí vale 0, lo cual nos permite reducir la componente de la fuerza en X número 2 a esto. Como ya tenemos la fórmula general, lo único que queda es reemplazar los valores. La magnitud de la fuerza número 1 es 250 N. El ángulo, 127 grados. La fuerza número 2, que es la que está alineada con el eje X completamente, son 50 N. La fuerza número 3, que es la que está alineada con el eje Y, pero hacia abajo completamente, son 120 N. En el análisis dimensional, Newton es la única unidad de entrada y es factor común. Por lo tanto, va a ser la unidad de salida. Y Newton es unidad de fuerza, justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente, el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. Entonces, ahora sí sacamos calculadora y será
250 por el seno de 127, cierro paréntesis, menos 120. El resultado se va a expresar al primer entero sin decimales, porque las cifras significativas en sumas y restas dependen de los decimales de confianza. Así que la solución para la fuerza en Y es de 79.6, 6 el primer no significativo es mayor que 5, por lo tanto redondeo a 80 Newton. Y en X vamos a tener 250 por el coseno de 127, cierro, más 50. El resultado nuevamente se redondea al entero más cercano y será entonces menos 100. Con esto ya tenemos las componentes, lo único que queda es reconstituir el vector original en una coordenada polar. Recuerde que lo más óptimo es siempre calcular el ángulo total primero. Entonces el ángulo θ total va a ser igual a la tangente inversa o arcotangente o tangente a la menos 1, todo eso es lo mismo, de el cociente que hay entre el componente en Y multiplicando y el componente en X dividiendo, sea cual sea el vector que estemos analizando. Así que simplemente reemplazar la resultante en Y, 80 Newton, la resultante en X, menos 100 Newton. Newton que multiplica y divide se cancela. El resultado queda dimensional, justo lo que esperamos de un ángulo. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido. 0 que multiplica y 0 que divide se cancela. Y operamos, que será inverso tangente o arco tangente de 8 sobre 10. Negativo, o sea menos 10. El resultado va a ser de menos 38, porque ingresé dos cifras significativas. O sea menos 39, porque 6 es mayor que 5 grados. Pero esos menos 39 grados pueden resultar engañosos, así que lo mejor es hacer un esquema de estos dos componentes. Entonces dibujo mi plano cartesiano chiquito, la componente en Y es positiva, o sea vamos para acá, la componente en X es negativa, o sea vamos para acá, o sea que el vector resultante es esto, y por lo tanto ese ángulo negativo corresponde a este arco. Por lo tanto, si deseamos expresar lo que sería el ángulo desde el eje X positivo, que es lo estándar, tenemos que sumar 180 grados. Y el resultado será de 141 grados desde el eje X, siendo este el ángulo verdadero. Hecho esto, ya podemos calcular la magnitud del vector, que como ya tenemos el ángulo verdadero, podemos hacerlo con otras fórmulas más allá de la terna pitagórica. Mi favorita es sacarla con la definición del seno. Es decir, recordando que el seno del ángulo θ es igual al cociente simple entre la componente en Y y la magnitud total. Lo que deseo calcular es la magnitud total, por lo tanto paso el seno de θ a dividir y esta sería la expresión. Conozco la componente en Y porque la calculé anteriormente, es 80 Newton. Y conozco el ángulo total porque lo acabo de calcular, 141 grados. Newton es la única unidad de entrada y por lo tanto será la única unidad de salida. Y Newton es unidad de fuerza, justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y operamos a dos cifras significativas. 80 sobre el seno de 141. El resultado es 127 Newton. O 1.3 por 10 a la 2 Newton. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de leyes de Newton. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.